martilleo lento de su latido resonaba contra sus tímpanos, en perfecta sintonía con el crujir de sus botas aplastando hojas secas en el suelo. El aire invernal y gélido de la noche era frío, pero la gruesa bufanda de lana alrededor de su cuello bastaba para mantener el calor de su cuerpo. Marcos daba su paseo de después de cenar. Como siempre, un último paseo por el sendero boscoso detrás de su casa. Solo iba hasta la gran roca cerca del estanque y volvía. Un trayecto de ida y vuelta de 20 minutos. El quejido de ramas rotas siendo pisadas llenaba el aire, acompañado por la brisa susurrante que sacudía los árboles. Era una noche tranquila. Las estrellas salpicaban el cielo en todo su esplendor brillante. Y en la distancia, Marcos podía oír el ulular de un búho saludando a la luna creciente. Se hundió las manos en los bolsillos del abrigo para calentarlas. En vano. Se arrepintió de no haber cogido los guantes. Mientras caminaba, recordó los eventos del día. Desde el beso que le dio a su fría esposa antes de ir al trabajo, hasta el gracias que le soltó al levantarse de la mesa para su paseo. Recordó oírla hablar sobre ponerse los guantes cuando el canal del tiempo anunció una noche bastante fría. Y cómo él lo dejó correr, diciendo que solo sería 20 minutos. Que no necesitaba preocuparse. Ella le dijo que no lo hacía. El aire gélido lo había asaltado en cuanto traspasó la puerta. Pero no se dejó disuadir de dar su paseo ni de volver atrás para darle la razón a su esposa. Cuando se ponía en ello, Marcos era un hombre terco. Sus labios se fruncieron para silbar, y la canción Vientos de Cambio de los Scorpions flotó en la atmósfera, mientras dejaba su jardín para adentrarse en el sendero. Sus dedos, delgados y entumecidos, se agitaban en sus bolsillos buscando algo de calor. Sus pensamientos se desvanecieron, dejándole sin nada más en qué concentrarse excepto en el esplendor de la luna ascendiendo entre las ramas. No era tan tarde, y sin embargo, brillaba con tanta fuerza que iluminaba su camino. Era como si los pequeños parches de nieve absorbieran su luz y la reflejaran para el viajero. Marcos cambió su melodía de Vientos de Cambio a Navidad. Navidad, sintiéndose de pronto bastante festivo. A mitad del estribillo, un fuerte estallido hizo que su corazón se detuviera en seco. Su mirada escudriñó el sendero, la arboleda y el cielo, pero no pudo ver nada, aunque no pudo haber sido su imaginación. Incluso el búho había cesado su ulular. Su canción murió en sus labios. Le llevó 5 minutos recomponerse y, una vez que se percató de que no había nada excepto el sonido del viento sacudiendo las hojas residuales en los árboles, comenzó a silbar y caminar de nuevo. Navidad. Navidad nunca había sido silbada tan lentamente, y nunca había sonado tan inquietante como saliendo de sus labios. Marcos pasó junto a los árboles nudosos. Su indicación de que había completado unas 3/4 partes del camino hacia el estanque. Había dado pocos pasos más hacia su destino cuando divisó a la figura en la distancia. Sentada junto a la gran roca, estaba alimentando una hoguera y sentado en un tronco. Marcos dejó de silbar y frunció el ceño, pues creía que este sendero solo lo conocían él y sus vecinos, y por la silueta del hombre, no podía identificarlo. El estanque también parecía extrañamente calmado esa noche. A pesar del viento, ni una sola onda mecía la superficie, y en la oscuridad parecía un espejo. El reflejo del fuego se extendía sobre la mitad de la superficie del estanque, haciéndolo parecer aún más grande de lo que era. Una sensación de inquietud se asentó en el fondo del estómago de Marcos. Sintió ese nudo apretándose en su garganta cuanto más se acercaba a aquel hombre, y como deseaba haber oído a los búhos aullarle a la luna, sacó su mano izquierda del bolsillo y miró su reloj. Habían pasado 12 minutos desde que salió de casa.
lo que significaba que llegaría tarde. Estaba bien. Total. Su esposa dijo que no se preocuparía. Marcos decidió acercarse y preguntarle a ese hombre qué hacía allí. Pues era propiedad privada. No lo era. Pero daba igual. No apreciaba en absoluto que un extraño hiciera una fogata en el bosque detrás de su casa. Cuanto más se acercaba, más se apretaba el nudo. Marcos se estremeció y se dio cuenta de que sudaba cuando la atroz sensación de una gota solitaria deslizándose por su espina dorsal se hizo notar. Intentó sacudirse el abrigo y que su camisa la absorbiera, pero continuó su descenso enloquecedor hacia la región lumbar, tragando con dificultad. Marcos intentó concentrarse en el fuego y en el hombre. Aún no podía sentir su calor, y tampoco podía ver los ojos del hombre, pero sabía que se estaba acercando. Su corazón latía con un ritmo completamente nuevo, y los tambores solo sonaban más y más fuerte. Finalmente, alcanzó la arena y sus botas no encontraban agarre, así que redujo su paso. ¿Por qué no puedo ver su cara aún?, pensó. Estaba tan cerca y, sin embargo, lo suficientemente lejos como para no poder distinguir los rasgos del extraño en la oscuridad. A pesar del fuego, a pesar del glorioso brillo de la luna, era como si aquel hombre estuviera rodeado de oscuridad. Marcos parpadeó varias veces, preguntándose si no serían sus ojos jugándole una mala pasada. Cuanto más se acercaba, más oscuro parecía el hombre. Intentó mirar bajo la capucha, pero no vio más que una negrura absoluta. «Hola», dijo. No salió ninguna palabra del hombre. Era como si no pudiera oírle, ni verle. Marcos oyó su propia voz decir «hola» de nuevo, pero se sentía tan fuera de sí que su voz sonó desencarnada. Seguía sin respuesta del oscuro extraño. Al pasarse una mano por la frente, Marcos se dio cuenta de que estaba tan seca como la arena bajo sus pies. Entonces, ¿cómo es que sentía como si todo su cuerpo estuviera cubierto de sudor?, se preguntó. Todavía podía sentir las gotas repugnantes deslizándose por su espalda. «¿Eres invitado de alguien? ¿Te invitó somebody?», preguntó de nuevo. Silencio de nuevo. Marcos se sintió frustrado, pero nunca había sido un hombre violento. El otro ni siquiera se movía. Tal vez estaba dormido. No parecía una postura cómoda para dormir. Pero, Gasunases, ¿quién era él para juzgar? Marcos miró hacia atrás, al sendero que se oscurecía, luego al cielo, luego a su reloj. Habían pasado 14 minutos desde que salió de casa. Sus cejas se juntaron. Solo 2 minutos habían pasado desde que vio al hombre por primera vez. Sintió que había pasado al menos el doble de tiempo. Un movimiento. Dedos esqueléticos se alzaron y señalaron el tronco al otro lado de la fogata, invitando a Marcos a sentarse. Su reacción inicial fue preguntarse si era una broma. Entonces lo comprendió. El tipo tenía que ser mudo y solo le estaba diciendo que se calentara. Era cierto que sus manos estaban frías, terriblemente frías. Marcos se sentó y acercó sus manos al fuego. Pasaron minutos en silencio y aún no sentía que sus manos se calentaran. Intentó soplar sobre ellas, frotárselas, ponerlas sobre el fuego, pero nada ayudaba a entrar en calor. Mientras tanto, todavía podía sentir el sudor goteando por la longitud de su espalda. Era casi mareante. Ese contraste entre el frío de sus manos y lo caliente y sofocante que se estaba volviendo su cuerpo. Solo podía imaginar cómo sería cuando volviera a casa y se retorciera la ropa para exprimir el sudor. Tal vez se estaba enfermando. Tal vez debería volver a casa, con su fría esposa. Justo cuando estaba a punto de levantarse, el hombre oscuro alzó una mano de nuevo, su índice apuntando hacia arriba, como pidiéndole que esperara un minuto.
Marcos miró de nuevo su reloj, y solo había pasado 1 minuto desde la última vez que lo comprobó. No tenía ningún sentido. Algo andaba mal. No era solo la sombra sin rostro del hombre frente a él. Era el tiempo mismo el que parecía deformarse alrededor de este fuego que no producía calor. El hecho de que el estanque siguiera inmóvil, a pesar de que él sentía la brisa en sus mejillas, solo añadía a lo extraño de la escena, llevando a Marcos a preguntarse si no se habría quedado dormido a mitad de camino hacia la roca. Por lo que sabía, podría estar tirado en el suelo, junto a los árboles nudosos. Golpe, golpe, golpe. Su corazón aceleró el ritmo y ahogó el ruido del viento sacudiendo hojas muertas. Su garganta estaba reseca y, por alguna razón inexplicable, no podía apartar la mirada del hombre sombrío. Era como si toda su atención hubiera sido robada por esa criatura sin rostro. Mirando más intensamente, se dio cuenta de que ya no podía llamarlo humano. Lo que había tomado por dedos huesudos eran en realidad dígitos de esqueleto. Podía ver claramente el espacio entre cada articulación y la blancura de los huesos. Ahora que la luna finalmente brillaba sobre ellos, seguía sin ver la cara del hombre, pero la realidad se le estaba hundiendo dentro. Miró de nuevo su reloj. 16 minutos desde que se había ido, pero se sentía como una eternidad. Marcos se levantó rápidamente e intentó caminar de regreso hacia el sendero. Un error garrafal. Sus pasos lo llevaron directamente de nuevo frente al hombre encapuchado y su fuego frío. Más y más sudor goteaba por su espalda, tanto que sintió que incluso su frente se humedecía. Dirigió su mirada a la luna, al bosque, al fuego y a sí mismo, intentando aferrarse a la realidad. Era como si su ropa se estuviera llenando de agua y pudiera sentir sus pulmones atrapados en un torno. «Solo tengo 35», suplicó desesperadamente Marcos a la oscuridad muda sentada junto a la roca. Y no respondió. Tampoco se lanzó tras él. Derrotado, Marcos volvió al tronco, pero se negó a sentarse. Se sentía demasiado inquieto para eso. «¿Por qué estás aquí?», preguntó. No respondería. En cambio, señaló con uno de sus espeluznantes dedos huesudos hacia el estanque. Marcos cerró la distancia entre él y el estanque y miró hacia la superficie. Era como un espejo, y todo lo que podía ver era su propio reflejo. «¿Me ahogué?», se preguntó. No hubo respuestas. Miró obsesivamente su reloj. Habían pasado 18 minutos. 2 minutos más, y, seguramente, su esposa comenzaría a preocuparse. ¿Verdad? Agachándose, Marcos cogió una piedra y la arrojó al estanque. La absorbió sin una sola onda, perturbando la superficie. E incluso el agua parecía espesa como el aceite cuando la piedra la golpeó. Volvió su atención de nuevo al ser mortal, que lo abrumaba con su silencio. Marcos regresó a sentarse en el tronco, confundido. ¿Por qué quería que mirara el estanque? Porque ese fuego no estaba caliente. Estaba muerto. Estaba dormido. Se había golpeado la cabeza en alguna parte. La oscuridad encapuchada señaló de nuevo hacia el sendero. Levantándose del tronco, Marcos abandonó a su anfitrión, pensando que tal vez podía volver a casa, que esto era una advertencia sobre no acercarse al lago, o quizás que necesitaba pasar más tiempo con su esposa. Podía ser cualquier cosa, pero seguramente significaba que este paseo nocturno era peligroso. Tal vez era uno de los tipos afortunados que tenía una experiencia sobrenatural que le salvaba la vida. Excepto que no. En cuanto entró en el sendero, la atmósfera misma pareció cambiar. Era pesada y un acre olor a metal lo asaltó al instante. Marcos comenzó a correr hacia su casa, sus ojos enfocados en el horizonte,
sin desear nada más que ver su jardín aparecer en su campo de visión. Cruzó los árboles nudosos y tropezó con una de sus grandes raíces. Se estrelló de cabeza contra el suelo y cerró los ojos. Cuando los reabrió, estaba frente a su esposa. Pero ella no lo miraba a él. Estaba cubierta de sudor. Podía verlo en el brillo de su frente cuando fue a limpiárselo. Se dio cuenta de que llevaba puestos sus guantes. Había algo más en su otra mano. Algo que ni siquiera sabía que su esposa poseía. Deb, intentó decir. Ni una palabra salió de ella. La observó horrorizado, mientras lo arrastraba hasta la gran roca, donde la muerte estaba sentada junto a su fuego frío. Completamente inmóvil. La vio iniciar un fuego con su ropa, y la vio arrojar una pistola al lago. Van. Marcos miró una última vez su reloj. Habían pasado 20 minutos.